Hola, ¿cómo están? Quiero contarles de qué escribo mi artículo de este miércoles en el Universal, en la versión online del Universal. Se titula El poder del dinero en la elección de jueces. Bueno, la legislación mexicana, empiezo por decir y recordar, establece unos límites muy claros al financiamiento privado de los partidos políticos. O sea, los partidos reciben financiamiento público, reciben bastante dinero público para sus actividades y para hacer campañas electorales, pero también tienen derecho a recaudar cierta cantidad de dinero privado. Sin embargo, la realidad es que esa legislación que pone límites a la cantidad de donaciones que pueden recibir los partidos y a los montos de estas donaciones es un chiste, es una burla. En todas las elecciones vemos candidatos de cualquier sigla que rebasan por mucho los topes establecidos en las campañas electorales. Esa es la neta. Entonces, bueno, en 2024 el INE resolvió, fíjense ustedes, nada más para que se den una idea, más de 1,000 procedimientos administrativos en materia de fiscalización, que fueron muchos más de los que resolvió en 2018, cuando fueron 643. Entonces, no se detiene esta cifra de gente candidatos y partidos que exceden los límites de gastos de campaña, más todo lo que no se fiscaliza, que no tenemos idea de cuánto es, pero y que ni siquiera llega a detectarlo el INE, pero son cantidades ingentes de dinero. Dadas las irregularidades en los informes de ingresos y gastos de campaña, pues la autoridad electoral ha impuesto muchas sanciones, hasta por 785 millones de pesos. Se ha vuelto una práctica común violar la normatividad electoral y más tarde, pues pagar las sanciones correspondientes. O sea, casi, casi que los partidos guardan una porción de los recursos que reciben para hacer frente después a las multas que van a tener que pagar. Un fuerte indicio del flujo de dinero ilegal durante las campañas electorales es, por ejemplo, cómo aumenta el circulante, el dinero que circula en la calle, pues, durante los procesos electorales. Y esto es por la cantidad de dinero que están circulando los políticos y que reciben de financiamiento en cash, que no pasa por ningún banco y que obviamente no se declara, y son groseras cantidades de dinero. En 2018, fíjense ustedes, entre febrero y marzo hubo un incremento de 43,000 millones de pesos en efectivo en relación con años anteriores. En 2015 fueron casi 29,000 millones de pesos y en 2012 37,374 millones de pesos. O sea, estos son datos de Banco de México que salieron en un artículo de la BBC. Durante el proceso interno de Morena, si ustedes recuerdan también, cuando compitieron Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Noroña por la candidatura presidencial, pues todos fuimos testigos de la manera en la que las corcholatas gastaron ingentes cantidades de dinero en publicidad. Bastaba con salir a la calle para darse cuenta que casi todos los candidatos utilizaron mucho más que esos 5 millones de pesos que el partido les dio a cada uno para hacer campaña. Basta ver los espectaculares de Adán Augusto, que estaban en todas partes, las bardas de Claudia Sheinbaum, en fin, todo eso, los viajes, todo eso, por favor, costó más de 5 millones de pesos. Con 5 millones de pesos no alquilas ni el sonido de los mítines. Entonces, es una estrategia como de hacerle al tonto el tema y no hablo solo de Morena, hablo de todos los partidos. Todos los partidos están en eso. El financiamiento ilegal siempre ha estado ahí, nunca se ha podido evitar, y en el mejor de los casos, la autoridad electoral aplica una sanción económica que, a juzgar por los resultados, pues los partidos están dispuestos a pagar, como ya lo hemos mencionado. Entonces, son sanciones muy bajas, en fin. ¿Y por qué voy a todo esto? Porque de lo que estamos hablando es de la iniciativa de reforma al Poder Judicial que ya dictaminó la Cámara de Diputados y que se va a votar muy pronto. Bueno, pues que al elegir a los jueces por voto directo, pues algo muy parecido va a pasar. O sea, la iniciativa de reforma al Poder Judicial prohíbe la participación de partidos políticos y la propaganda en las elecciones a jueces y magistrados y ministros. Eso hay que decir. Y obviamente tampoco habría recursos ni se pueden donar recursos privados porque en teoría pues no hay para qué, porque no van a hacer campaña en teoría.
En teoría, la campaña consistiría solamente en debates organizados por el INE y en espacios que los medios de comunicación habilitarían para que los candidatos que quieran ser personas juzgadoras, jueces, ministros, magistrados o lo que sea, pues expongan ahí sus ideas y echen su choro. La verdad es que con eso no van a poder hacer campaña, no van a poder darse a conocer suficientemente. O sea, esto es solo en teoría, porque no van a tardar en aparecer espectaculares de la revista Patito que trae en portada al candidato Chuchito Pérez, que quiere ser ministro de la Corte o magistrado de circuito. Lo hemos visto en todas las campañas. Los partidos usan ese recurso de subir una revista de la revista que no, ni existe, que a veces ni circula o circulan 3 ejemplares y aparece en carteles, en espectaculares en las calles y entonces lo que haces es hacerle la publicidad al candidato en cuestión y lograr que su nombre se conozca y se reconozca, inventándote que existe una revista marca X donde aparece Chuchito Pérez en su portada y entonces lo que tú estás promoviendo en el espectacular, en teoría, es la revista y no al candidato. Fíjense las trampas a las que recurrimos. Bueno, ¿de dónde va a salir el dinero para eso, por ejemplo? ¿Cómo se van a pagar los viajes que tengan que hacer los candidatos por distintas ciudades del país a dar pláticas? Todos esos gastos que implica hacer una campaña, ¿de dónde van a salir? Podemos establecer prohibiciones, claro, y tener una legislación muy bonita, estilo Dinamarca, como tanto nos gusta hacer, ¿no? En México, siempre tenemos leyes muy bonitas, pero luego nadie las cumple. Pero, ¿qué nos hace pensar, pues, qué nos hace pensar que ahora las reglas sí se van a cumplir? ¿Desde cuándo tenemos un Estado, además, con la capacidad real de hacer cumplir la ley, ¿no? La verdad es que tenemos un Estado muy débil que no es capaz de eso que en inglés se llama enforcement, que es obligar a que se cumpla la ley, porque no basta con tener la ley ahí escrita. Tiene que haber mecanismos de cumplimiento de la ley, de enforcement. No hay una palabra en español para eso. El caso estadounidense, creo yo, en el tema de la elección de jueces por voto directo, creo que nos puede servir para calcular lo que puede pasar en nuestro país en circunstancias así donde elijamos a los jueces por voto directo. Porque fíjense, hay varios estudios que muestran cómo las contribuciones a las campañas predisponen a los jueces a resolver casos a favor de sus donantes, que pues en México obviamente serían donantes ilegales. En Estados Unidos son donantes legales y por eso más o menos se puede saber qué pasa con esas donaciones. Pero fíjense, allá en ese país se ha observado una tendencia creciente de los gastos de campaña en las elecciones para jueces y está comprobado que los grupos de interés aportan frecuentemente recursos a sus candidatos predilectos a cambio de ciertos beneficios en las sentencias. No es fácil trazar esto, pero sí hay casos. Por ejemplo, un caso que llama la atención, el Comité de Acción Política por la Justicia Judicial en Texas, que clama por buenos jueces en Texas, el cual aportó 4,5 millones de dólares en una de las campañas, ¿no? Y esta organización fue financiada por empresas del ramo petrolero, ¿no? Esta organización de acción política por la justicia judicial en Texas. Bueno, pues una de estas empresas del ramo petrolero que financió el Comité de Acción Política por la Justicia Judicial es la empresa Apache que donó $250,000 justo cuando enfrentaba una sentencia condenatoria por $90,000 por discriminación laboral. Pues fíjense ustedes que en primera instancia la Corte Suprema de Texas se había negado a atender la apelación de la empresa Apache, pero finalmente tras el donativo generoso desestimó la decisión del jurado y los $900,000 pues con creces recompensaron los 250,000 que aportaron, estos $900,000 que se ahorraron, que no tuvieron que pagar por discriminación laboral. ¿Se dan cuenta el riesgo de financiar las campañas de los jueces? Digo, porque esto va a suceder cuando tengamos este sistema de elección de jueces por voto popular. Otra cosa que les quiero decir es que hay una encuesta del Centro Brennan
que señala que en Estados Unidos la gran mayoría de la gente considera que el financiamiento de las campañas influye en las decisiones judiciales de los jueces. 59% considera que influye mucho, 28% que influye algo, 8% que influye poco y solamente 2% dice no influye nada. Entonces, evidentemente lo que ocurre en el Poder Judicial, pues es de enorme interés para los poderes económicos que ya inciden en distintos niveles de la justicia. Al elegir a las personas juzgadoras por voto popular, pues corremos el riesgo de que se replique el financiamiento ilegal que ya impera en las campañas electorales normales. Si vamos a continuar, y esa es mi conclusión, si vamos a continuar por este peligroso camino, como todo parece indicar, pues será, digamos, de suma importancia tener instrumentos que sancionen de forma efectiva que quienes aspiren a algún cargo en el Poder Judicial reciban cualquier tipo de financiamiento, no reciban, más bien no reciban ningún tipo de financiamiento para de esa manera evitar que lleguen a sus puestos pues, con una carga de favores que tendrían que pagar, ¿no? A quien los financió. Me parece que eso es algo que va a tener que ser objeto de la legislación secundaria, obviamente, y de una muy buena legislación en esta materia. Pues ahí tienen ustedes mi comentario, escríbanme, síganme en el canal de Hernán en YouTube o en Facebook también, en mi página, en mi fanpage, y por todas las vías que ustedes gusten. Saludos.